Dios les bendiga, hermanos de nuestra amada iglesia cristiana Asamblea de Dios de Villa del Río. Qué gozo estar nuevamente, ¿verdad?, con ustedes y bienvenidos a la sala de mi casa. Tenemos la intención hoy de estudiar la palabra del Señor con un tema interesante y esperamos que todos y cada uno de ustedes también tengan sus Biblias abiertas y vamos a compartir esta enseñanza. Compartan sus comentarios y creo que vamos a recibir una bendición hermosa en la noche de hoy. Me acompaña, ¿verdad?, como ya de costumbre, nuestro querido y nunca bien ponderado cuñado y vecino, el reverendo Gilberto Santos. Saludos a todos los hermanos de la iglesia Villa del Río, Asamblea de Dios, a todos los que nos escuchan más allá de la iglesia Villa del Río, aquellos que están viendo por el link que puse en mi página de Facebook. Gracias por la oportunidad de llegar hasta sus hogares, ser parte de este diálogo, y qué bueno poder estar en la casa de mi cuñado Peter y compartir de la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Bien, antes de comenzar, pues nos gustaría, como siempre, ¿verdad?, elevar una oración para que sea el Señor quien nos dirija y se logre el propósito por la cual hacemos esta transmisión. Me acompaña, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estudiar hoy tu palabra. Sé tú, Padre amado, guiándonos conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú, Padre amado, poniendo las palabras correctas en nuestros labios, y permite, Padre amado, que se logre el propósito por el cual nos reunimos aquí, Señor. Gracias, bendice a todos y cada uno de aquellos, Señor, que están ahora mismo conectados y a aquellos que eventualmente lo van a hacer. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, hoy tenemos como tema el Espíritu de Dios en la iglesia. Aleluya. Y Gilberto, casi siempre nosotros hablamos del Espíritu Santo, hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, pero no es muy común que nosotros nos expresemos con ese nombre del Espíritu de Dios. ¿Tendrá alguna razón esto en particular y cuán importante es que, ¿verdad?, nosotros le demos el lugar que merece? Yo creo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, yo creo que el término Espíritu de Dios nos ayuda a recordar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le llaman el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, son uno con el Padre. Y este elemento de la esencia de Dios y cuán profundo es Dios y cómo Dios se manifiesta, para nosotros como humanos nos faltan palabras y me gusta hablar de este tema, pero lo hablo con mucho temor y con mucho cuidado, porque estamos rasgando y estamos mirando a la palabra de Dios como humanos, pero nuestro vocabulario, nuestras palabras, nuestro conocimiento no nos dan para meternos en la profundidad de quién es Dios, de su esencia, y Él se ha revelado a nosotros. Hebreos dice por su Hijo, y el mismo Jesús, que hoy a lo mejor vamos a hablar unas poquitas palabras de eso, introduce el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y yo creo que es muy importante porque es la presencia de Dios habitando en nosotros y en la iglesia lo que hace la diferencia y el por qué hoy estamos aquí. O sea, no estamos ahora mismo hablando de un espíritu adicional. Estamos hablando de el mismo Espíritu Santo, pero haciendo la salvedad de que es Dios. Creo que tal vez por las razones, ¿verdad?, que dijimos anteriormente, que lo conocemos como Espíritu Santo, damos énfasis al bautismo en el Espíritu Santo, tal vez le restamos la importancia que merece esa presencia en nosotros, siendo que esa presencia es Dios mismo. Sí, y que muchas veces, como traes un buen punto, no es un espíritu cualquiera
como pudiera ser un espíritu que la Biblia llama un espíritu inmundo o un espíritu de engaño, engañador, ¿verdad? Pero tampoco es el Espíritu Santo trabaja aparte y fuera de Dios, es uno con Dios. Por eso es importante identificarlo como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que son uno. Aleluya. Vamos a tomar como base, para aquellos que están con nosotros, buscamos la palabra del Señor en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, y vamos a considerar del 15 al 20. Y le recordamos, ¿verdad?, que mientras estamos buscando la palabra del Señor, usted, si tiene a bien compartir este video y alguna pregunta, saludamos a Tito. Qué bueno, Tito, que estás con nosotros. Maribel Sánchez, Dios te bendiga. Estamos en Juan capítulo 14. Milna, Dios te bendiga. Milna cumpleaños hoy. Oiga, deseamos, ¿verdad?, que el Señor le bendiga y que se siga viendo igual de joven como hasta ahora. Aleluya. Juan capítulo 14, del versículo 15 al 20, lee como sigue. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Gloria al nombre poderoso de Jesús. A mí me gustaría de este texto, ¿verdad?, de esta porción que nosotros acabamos de leer, anotar algunas palabras claves para analizar y desarrollar este tema. Como por ejemplo, Gilberto menciona Jesús que él va a rogar al Padre. Él se va. Él se va. Están pasando por un momento difícil. Es importante traer ese contexto de lo que estamos leyendo, que es los últimos días de Jesús en la tierra, como, ¿verdad?, como ser humano, antes de la resurrección. Así que antes de la crucifixión está esta porción que estamos leyendo unos días antes, y queremos traer ese contexto. Él está diciendo que es necesario que Él se vaya, así que hay un ambiente de pronto de desasosiego. ¿Por qué dices eso? La pasamos bien contigo, hemos visto el poder de Dios mientras tú estás con nosotros, nos sentimos seguros. ¿Cómo que tú te vas? Y él entonces comienza la conversación diciendo, pero yo rogaré al Padre, y hay una palabra clave aquí que dice, y Él os dará otro consolador. ¿Cuán importante es eso? Es importante porque la palabra otro, en nuestro idioma español regular, podemos decir, ¿por qué no me busca otro vaso de agua? Y puede ser cualquier otro vaso. Cualquier vaso. Cualquier vaso, ¿verdad? Pero cuando nosotros utilizamos la palabra otro, que está utilizando ahí, está diciendo otro igual que este. No es otro cualquiera. Entonces lo que está diciendo Jesús es, viene otro consolador que es igual que yo. Entonces es importante porque Jesús está haciendo una introducción a este ser divino que viene para estar con nosotros, para consolarlo, para estar junto con nosotros en los momentos difíciles, que va a tomar el lugar
que Él está dejando. Con las mismas características, porque es en este, como tú bien explicas, la palabra otro quiere decir igual. Igual, con las mismas características. Consolador quiere decir también en el idioma original paracleto. Sí. O paracleto quiere decir compañero, ayudador, un abogado, uno que está al lado de uno para defenderlo, para abogar por él. Es interesante que dice, él se está yendo, Jesús está diciendo cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Yo me tengo que ir, pero viene otro que es igual a mí. Recuerden que en un momento dado Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en otra ocasión dijo, mi Padre y yo, uno somos. Y ahora está diciendo, yo me voy, pero el que viene es igual a mí. Aleluya. Ahí vemos, ¿verdad? Que hay una... y otros elementos... Estamos hablando de la misma persona. Sí, y otros elementos que vamos a tocar de esa importancia de no solamente del sacrificio de Jesús, sino de que Él está consciente de la necesidad que tenemos nosotros de tener la presencia de Dios con nosotros. Y en este caso le está hablando a sus discípulos que estaban acostumbrados a estar con Él por 3 años, que estaban haciendo las cosas juntos, que si cometían alguna dificultad, algún problema, mira Jesús, ¿por qué no podemos sacar a este demonio? Mira Jesús, que están diciendo este nene que está molestando. No, mira Jesús, que no tienen que comer. Entonces Jesús estaba ahí para solucionar todos los problemas. Pero Él está diciendo ahora me voy. Mas sin embargo, otro con las mismas características va a venir, pero no se va a ir. Va a permanecer. Porque ahí dice que va a estar con vosotros para siempre. Aleluya. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Que es el propósito y muchas veces otro elemento que tenemos que recordar cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios es que es algo que está obrando y operando en el Antiguo Testamento y que es la promesa que se da en el Antiguo Testamento que nosotros enfatizamos en Hechos 2, ¿verdad? De cuando llega el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, pero muchas veces nos olvidamos de la relación que tiene en la promesa de esta presencia obrando y permaneciendo en el cristiano y en la iglesia para siempre. A diferencia del Antiguo Testamento. Sí, y hay unos elementos que tenemos que tocar porque en el Antiguo Testamento había una experiencia en algunos y había una experiencia diferente. Jesús trae unos elementos que vamos a tocar más adelante, así que no se vaya. De cuál es esa diferencia y de qué relación podemos tener con la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu de Dios. Para traer una diferencia del Antiguo Testamento, algunos ejemplos, pudiéramos decir que en el momento que la Biblia relata que el Espíritu de Dios se apartó de Samuel, de Saúl, cuando David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu, así que, ¿verdad? Había ese temor de que, y las veces que, por ejemplo, en los jueces, cuando Dios usaba a la persona, casi siempre, ¿verdad? Decía, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Así que, pero ahora estamos hablando de que una vez venga, va a permanecer. Sí, y hay una relación de no solamente, y lo vamos a ver más adelante, cómo va a ser esa permanencia. Mientras nosotros estábamos conversando para hacer este tema, nosotros coincidimos en que cuando habíamos hablado del Espíritu, mucha gente lo visualiza con cosas tangibles, ¿verdad? Siendo un espíritu, como para entenderlo mejor. Esas cosas son... simbolismo que hablamos, por eso hablaba al principio de lo cuidadoso que estoy siendo, porque es un elemento tan
profundo y a la misma vez tan grande que es difícil de explicarlo. Y entonces la misma Biblia, para hacernos relacionarnos y hacernos entender, nos hace simbolismo y usa la palabra como. Cuando Jesús fue bautizado, Juan el Bautista dice, y vi al Espíritu de Dios bajar sobre él como paloma, ¿verdad? Y está diciendo, sí, hubo una paloma literal, una paloma real, y que simbolizaba esa presencia del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Entonces vemos elementos como el agua, como el viento, como el fuego, como el aceite, todo simbolizando o haciéndonos de alguna manera entender cómo el Espíritu de Dios llega y se posa sobre nosotros, cómo llega y nos inunda, cómo fluye sobre nosotros, cómo hablamos de ese espíritu de la unción, el aceite de la unción que representa esa presencia de Dios. Pero algunas veces esos elementos entonces nos quita esa relación personal que podemos tener con el Espíritu de Dios, porque lo podemos ver como una cosa y no como esa esencia que va de una con el Espíritu de Dios. De hecho, con Dios mismo, con el Padre y con su Hijo. En la Biblia menciona diferentes manifestaciones. En la historia en que menciona de que no estaba en el terremoto y no estaba Elías o Eliseo, creo que habla del silbo apacible, sí. Habla de muchas manifestaciones en las que el Espíritu de Dios puede hacerse notar, pero tiene la capacidad de eso y mucho más. Aleluya. Me llama la atención que dice, morará con vosotros, cuando Jesús está hablando del otro consolador, que es igual a él, que va a quedarse para siempre. Dice, morará con vosotros y estará en vosotros. Habla de un presente y habla de un futuro. Sí, y este elemento es lo que estábamos trayendo ahorita. Y antes de hablar de eso, quiero saludar a algunos hermanos que recuerden que va a haber siempre hay un pequeño delay, así que cuando usted escribe los mensajes y nos saluda, no le vamos a saludar instantáneamente, pero lo estamos viendo y en algún momento vamos a mencionarlos y a saludarlos. Pero vi por ahí el nombre de Jack Simon desde Colombia, así que Jack, un abrazo. Qué bueno, Jack. Nuestro misionero en Colombia. Lo queremos, puedo decir que es uno de mis mentores desde que era pastor de jóvenes. Jack Simon está en el campo misionero y fue uno de los que nos motivó a seguir por ese camino. Así que saludos, Jack Simon. Aleluya. Pues hablábamos sobre que él iba a morar con vosotros y en vosotros. Aleluya. Entonces, lo que está trayendo aquí Jesús, y esto es importante decir que quien trae este tema es Jesús. Y aunque estamos estudiando el Evangelio de Juan, y esto se llama una teología juanina, Juan está citando y narrando el mensaje de Jesús. Entonces Jesús es el que trae como consuelo, como fortaleza, porque Él se va al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y le llama al Espíritu de verdad y le llama al Consolador. Pero trae este elemento, dice, va a estar con vosotros y en vosotros. Está con vosotros ahora y estará en el futuro en vosotros. Y esa es la diferencia de cómo obraba el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, viniendo con. El mismo Moisés dice, Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y entonces Dios revela o marca su presencia en una nube, con la columna de fuego, con la nube por el día para cubrirlos del sol. Entonces sale este elemento de Dios con ellos, ¿verdad? Con estos mismos símbolos que muchas veces
nos hacen distanciar, pero ahora hay una experiencia diferente. Él va a venir a morar en nosotros, a vivir con nosotros y en nosotros, que es una, si puedo usar la palabra dimensión, experiencia, vivencia totalmente diferente. Para siempre. Para Eso siempre. es importante, para siempre. Esa promesa, porque es una promesa. Lo que Jesús está diciendo aquí es una promesa. Y todo lo que Jesús promete, lo cumple. Aleluya. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dijimos que los discípulos se sentían seguros. Los discípulos veían la autoridad de Dios en Jesús. Una vez Jesús anuncia que se tiene que ir, ellos de pronto se sienten van a estar desprovistos de esa seguridad que el Hijo de Dios les provee. Pero Él dice una expresión, Él dice, no os dejaré huérfanos. Aleluya. Esto es hermoso. En el Antiguo Testamento, las profecías que hablan de Jesús como el Mesías, en una de ellas mencionan que Padre nuestro, este niño, ay Dios mío, se me fue, es Isaías. Isaías habla de Jesús con ese elemento de consolador, de padre, y ahora me trae ese recuerdo porque esa misma promesa de esa confianza del Mesías con el pueblo, ahora el Mesías prometido va a ascender o va a ir a la cruz y sabiendo que va a ser resucitado por ese mismo poder de Dios en él, él dice, no los voy a dejar huérfanos. Y lo que está diciendo aquí es, de la misma manera que mi Padre Celestial fue Padre para vosotros, de la misma manera que yo, mientras estuve con ustedes, fui Padre para ustedes, este mismo Espíritu Santo que yo envío, va a ser Padre para vosotros. Y un huérfano es una persona que está desprovisto de un padre, de una madre, de una persona que cuida de él, que lo protege, que le da hogar. Así que además de él prometernos que va a vivir en nosotros, o sea, que va a tomar nuestras vidas como ese templo precioso para habitar, él está diciendo, no solamente yo voy a habitar en ti, sino que yo te voy a proveer de esa protección divina que un padre le da, esa seguridad que un padre le da a su familia, a sus hijos. Así que no tengan miedo, no tengan temor, porque yo me voy, porque viene otro, el Consolador, que va a ser Padre para ustedes. Y es igual. Es igual. Y es interesante porque el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y me parece interesante porque él les está diciendo, yo me voy, el que viene es igual a mí, y cuando ustedes lo reciban se van a dar cuenta que yo estoy en ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ese es el poder de la iglesia. Y el poder de la iglesia, nosotros, aunque creemos como pentecostales que la evidencia física inicial del bautismo es el hablar en lengua, y creemos en las manifestaciones del Espíritu y creemos en cosas hermosas que el Espíritu de Dios manifiesta y nos guía y los regalos que nos da, pero no nos podemos olvidar de que esa esencia y ese elemento es porque Dios mismo ha prometido, como le puso como nombre a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. De la misma manera Jesús promete que Él volvería y que el Padre estaría en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Y ese es el elemento. No solamente es el hablar en lengua, eso es algo que nos da una evidencia, pero la evidencia y lo más profundo que tenemos es saber que esa promesa es cumplida con Dios haciendo morada en nosotros por medio de su Espíritu. Esto es abarcador, porque el tener las características que tenía Jesús
Porque, ¿cómo era Jesús? Jesús hacía milagros. Jesús enseñaba. Pero además de eso, amaba y perdonaba. Y esas mismas características son las que se introducen en nosotros por medio del Espíritu. Aleluya. Y es una relación bonita porque el hecho de en ese mismo elemento, que no sé si vamos a tocar todos esos versículos, pero en esos mismos elementos de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, Jesús trae esta diferencia. Ya no te voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que te voy a llamar amigo. Entonces trae este elemento de el consolador, que significa paracleto, uno que está contigo. Te está diciendo, yo soy tu amigo y él va a ser tu mejor amigo también. Y quiero que tengas esa comunicación, esa relación. Y no vamos a entrar en eso, en esto, porque no nos da el tiempo, pero si vamos a la teología paulina, donde trae al Espíritu como el que empodera, el que nos ayuda a servir, pero también el que ora con nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, que eso está en Romanos. Todo esto es un diríamos como un rompecabezas de entender esta profundidad de Dios morando, cumpliendo lo que Él prometió, que en los últimos tiempos el Mesías había de venir y con Él el Espíritu de Dios habitando sobre toda carne. Aleluya. Es que es un reto a nuestra lógica, es un reto. Como ya más adelante vamos a hablar sobre eso, pero es un reto a nuestra lógica, porque estamos hablando de un Dios que estábamos acostumbrados, y estoy hablando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, a ver las manifestaciones de Él. Vemos el mar abierto, ahí está Dios. Vemos un temblor, ahí está Dios. Un terremoto, vemos un fuego, ahí está Dios. Pero ahora está diciendo que todas esas manifestaciones, ese Dios que tiene todo ese poder, ahora va a habitar dentro de nosotros, y de pronto como que no es tan fácil de asimilar eso. No, una figura, ¿verdad? Que nuestro vocabulario sigue siendo corto para poder definir todo esto, pero otro simbolismo que se hace para hablar de Cristo es el cordero y el león. Y entonces es poder entender que ese Dios todopoderoso es tan fuerte como el león para devorar a la presa, para cazar esa fortaleza, ese simbolismo del rey de la selva, ¿verdad? Uh-huh. Pero tan tierno y tan manso como un cordero. Entonces esa mezcla, ese doble mensaje para nosotros poder entender, no, Dios es todopoderoso. Dios es ese fuego que quema, que consume. Dios es ese viento que cuando pasa rompe. Dios es ese terremoto que cuando abre en las montañas se vuelve en valle. Pero Dios es ese mismo silbido apacible, es ese Dios tierno, es ese Padre amoroso, es ese que nos seca las lágrimas. Entonces todo eso es posible hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en esta, algunos le llaman dispensación, porque su Espíritu ha sido enviado para que esté con nosotros para siempre, para que sea nuestro consolador, para que esté en nosotros, y más adelante vamos a hablar para que nos guíe y nos ayude a hacer otras cositas que necesitamos hacer. Así que no se vaya, que vamos a seguir hablando de este tema. Continuamos leyendo el versículo 21, no sin antes saludar a nuestra hermana Evelyn, Dios te bendiga, a nuestra hermana Lucy Narváez, Moisés y su Hailey, que son fieles, aleluya, a nuestras transmisiones. Grisel, qué bueno que estás en medio nuestro, aleluya. Lisandra, Adair, Dios les bendiga. Lele, qué bueno. Vamos a continuar leyendo el versículo 21 y versículo 22. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre y yo le amaré, y esto es importante, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta pregunta es importante porque pudiéramos captar aquí el pensamiento del judío. Y ¿quieres abundar un poquito más en eso? Claro, es este reto que tenemos de nosotros ponernos hoy día en el siglo XXI en los zapatos del discípulo que estaba escuchando a Jesús, que tiene una cultura judía, y nosotros poder entender lo que ellos están escuchando para saber lo que Jesús quiere decir, y también no juzgar al que hace la pregunta con nuestros ojos del siglo XXI, que ya conocemos, claro. Que tenemos un elemento más amplio, pero que también tenemos una distancia de cultura y de tiempo que se nos hace algunas veces difícil entender. ¿Y por qué le está preguntando eso? Esta pregunta va cargada de la esperanza del judío, que inclusive hoy muchos de ellos que no creen que Jesús era el Mesías prometido, todavía siguen esperando el Mesías prometido. Uh-huh. ¿Y qué significa Mesías prometido? Nosotros como creyentes nos enfatizamos en la área de salvación, ese Mesías que viene, que salva, que nos restaura, que quita nuestros pecados, pero el elemento de Mesías es un Mesías rey, que trae salvación, pero que libertador, que su esencia es su reinado, ¿verdad? El rey, cuando viene, establece, saca reinos, y por eso nos liberta de un reino que nos tenía oprimido, que es el reino de Satanás, pero que establece su reino propio, que retoma lo que era de él y pone reglas de ese reino, ¿verdad? Por eso esa mezcla de si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Porque si ustedes me aman, pues quiere decir que yo vengo a morar en vosotros, y si yo estoy en vosotros, ustedes van a ser obedientes a las reglas que yo he puesto, a las reglas de esta nueva nación, de esta nueva familia. Con eso en mente, Judas está diciendo, no entiendo que tú vengas y te manifiestes. Está diciendo, venga, establezcas tu reino y nadie más te vea, solamente nosotros. Como un rey va a venir a establecer un reino, a sacar imperios, que en su mente está el imperio romano oprimiéndolo. ¿Cómo es posible que tú vengas, saques al imperio romano y nadie te vea? Porque Jesús está siendo específico en que él se va a manifestar solamente a los que lo acepten o a los que lo amen. Así, y entonces el que no lo ame, no te van a ver como rey. Acuérdense, esta es la disyuntiva que hay en la mente del judío, porque pues obviamente a nosotros se nos hace más fácil que conocemos la historia. Ellos lo estaban escribiendo en esos momentos, la estaban viviendo, y no era tan fácil tampoco para el judío. No podemos estar juzgándolo ¿verdad? No me quiero salir del tema, pero para los judíos el aceptar a Jesús era chocante como Dios, aceptar a Jesús como Dios por las experiencias que ellos habían tenido antes de castigo a causa de la idolatría y que ya habían superado después de Babilonia. Entonces, cuando se presenta a Jesús como Dios, ellos lo que piensan, no queremos volver otra vez nuevamente a caer en la idolatría, ¿verdad? Y es difícil el asimilar esa información que le está dando Jesús, pero en algún momento dado también Jesús le decía a los fariseos, escudriña las escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí. Y elemento político, hay un elemento político que no podemos desligar. Nosotros hoy día queremos dividir todo y separar todo. Por eso para mí es tan importante este tema, porque nosotros dividimos, no, esto es santo,
esto es impuro, esto es secular, esto es de la iglesia. Y hacemos eso en nuestra vida espiritual. Decimos, no, porque esto es de cuando yo voy a la iglesia, esto es fuera de la iglesia. Y dividimos todo, y entonces eso ha creado que la gente tenga una cultura y un estilo de vida en el trabajo, otro estilo de vida en la comunidad, otro estilo de vida cuando va a la iglesia. Cuando Dios te dijo que iba a estar contigo, Todo siempre, en todo tiempo. Entonces, y que nos manda a ser íntegro y a hacer lo mismo en cada una de esas esferas. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo con nosotros en todo, y que nos invita a que le permitamos reinar en todas las áreas de nuestra vida. Te está diciendo, si voy a estar en vosotros, no es para complacer a lo que ustedes quieran. Si estoy en vosotros y si ustedes me aman, es para que obedezcan mis mandamientos. Así que está diciendo, tú me tienes que permitir ser rey. Tú me tienes que permitir gobernar en tu vida. El rey manda, ¿no? El Adonai, se supone. el Señor, es el que manda. Se supone. Okay. Entonces, esta relación es hermosa porque no es impuesta, es permitida, es abierta, pero a la misma vez nos ayuda, porque el Espíritu nos ayuda a ser obedientes, ¿no? Esta es la diferencia de cuando mencionamos la ley, y algunos dicen, no, yo estoy en la ley y es en la gracia. No, ¿qué es el Antiguo Testamento? O tenemos toda la palabra de Dios, o tenemos más que la mitad de la palabra de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tenemos que conocer el Antiguo para entender el Nuevo. Sombra de lo que había de ver. Sí, y entonces lo que está diciendo es, mira, estos mandamientos, y no estoy hablando de ritos religiosos, estoy hablando de el Espíritu de Dios, de la obediencia, de lo que es vivir en una vida que nos lleva a ser igual que Cristo. Aleluya. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 26 tenemos las funciones, ¿verdad? De este consolador, de este otro consolador que tiene las mismas características de Jesús, que el Padre va a enviar. Y dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira ese elemento, me gusta unas cositas que están ahí. Dice, identifica quién es el consolador. Dice, el consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí le da nombre y apellido. Está diciendo que el Padre enviará en mi nombre. Aleluya. Tenemos al Hijo, manifestación. tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo funcionando como uno. ¿Sabes? No, esto no es un problema de jerarquía, ni problema familiar, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad, quién manda. No, es una unidad tan hermosa que es lo que nos manda Jesús más adelante en el capítulo 17, que no lo vamos a orar, perdón, que no lo vamos a discutir, que Jesús dice, y ora, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que tú los enviaste, que ¿sabes? Esa unidad es la que nos separa a nosotros de cualquier otra verdad. Y muchas veces perdemos eso, y es el Espíritu de Dios que nos ayuda a estar unificados y que no estemos pelear de cuál es tu título, cuál es mi título, si tú eres el que manda, si yo soy el que mando, si yo estoy liderando esto o aquello, si aquel ganó 100,000 almas y yo gané 5. Gloria a Dios, es la iglesia, Dios se está moviendo, tú sabes, tenemos que, el Espíritu de Dios en nosotros nos ayuda a disipar todas esas problemáticas. Dice que hay unas funciones del Espíritu también. Dice que Él nos va a recordar
que Él nos va a recordar todas las cosas y Él nos enseñará. ¿Tú te imaginas? Estamos hablando de Jesús el Maestro, que se dedicó, el ministerio de Jesús se reconoce, no se reconoce como predicador, se conoce como que como maestro. Aleluya. Así que ese maestro, que todo el mundo lo reconoce como un gran maestro en la historia, pasa a morar en mí, y ese Espíritu Santo dice que me va a enseñar. ¿Qué mejor maestro? Aleluya. Y entonces si no entendemos esta dinámica, se nos hace difícil sentarnos a aprender. Aleluya, aleluya. Porque si no entendemos que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad, entonces no nos permite o no dejamos que Él nos ayude a manejar. O sea, tenemos que dejar, si es el que guía, pues mira, guía. Si, mire, yo especialmente viviendo en Asia tanto tiempo, que el manejar es algo tan difícil. A mí no me gusta compartir el guía. A mí se me hace difícil estar de pasajero. Me gusta guiar. Y o sea, no es cuestión de control, es cuestión de que no me siento seguro. Creo que nadie va a manejar el guía como yo. Entonces, póngase en el lugar de nuestro Padre Celestial, póngase en el lugar de Dios, tratando de dirigirnos, y nosotros no queremos. Porque pensamos que lo podemos hacer mejor. Porque tenemos más cuidado de nuestras vidas dentro de nuestro análisis. Nosotros tenemos más cuidado de nuestra vida que el que nos las dio. No, y que también tenemos malos ejemplos de que no, eso le toca a otra persona, o no, eso es responsabilidad de este o de aquel. Entonces, otra cosa es que decimos, no, eso es responsabilidad mía. Sí, es nuestra responsabilidad y nosotros somos dueños de nuestros actos, pero invitemos y permitamos que Dios nos dirija. Yo creo que muchas veces hacemos nuestros planes y traemos nuestros planes y decimos, Señor, bendice mi plan. Cuando no, mejor le decimos, mira, aquí está este pastel en blanco. Dime tú. ¿Qué tú quieres que yo ponga aquí? Porque ese es el jefe. El jefe nos dirige y nos habla qué es lo que tenemos que hacer. Y el empleado, el siervo, obedece las directrices del jefe. Bueno, si yo quiero ser jefe, pues entonces lo que hace el Espíritu de Dios es que se sienta. Y si tú quieres mandar, pues tú mandas. ¿Cuál fue la oración que nos enseñó? Que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Aleluya. Entonces cuando Jesús está hablando ahora y diciendo que su función es guiarnos a toda verdad, que su función es estar con nosotros, es para que nosotros estemos preparados para cuando Él venga, le permitamos hacer eso. Aleluya. El reino de Dios aquí en la tierra. Qué bien. Agradecemos a la pastora que siempre, como estamos en la sala, siempre en la sala de mi casa, siempre hay café. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 27, saludamos a Javier Díaz. Yo tengo mi juguito, gracias. Juguito de China para los que no son cafeteros, como yo. Saludamos a Rebeca, qué bueno, Rebeca y Carlos que están con nosotros. El versículo 27 nos habla de una paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que mucho escuchamos esto en los cultos fúnebres. Aleluya. Y cuando en realidad esto está más cerca de la vida que de la muerte, esta promesa. Está más cerca de la vida y está más cerca de la vida diaria de nosotros. Esto es un versículo para que nosotros tengamos todos los días de nuestra vida. Y lo que está diciendo Jesús es,
primero está diferenciando dos diferentes tipos de paz, la paz del mundo y la paz de Dios. Y la paz de Dios es aquella que cuando nosotros resolvemos nuestro asunto con Él, que nos divide, cuando entendemos quién es Él como Dios y entendemos que Él está con nosotros para ayudarnos, eso produce paz. Porque a lo mejor los que nos están viendo son santos, se han criado en la iglesia y nunca han hecho nada malo. No estoy tan seguro, pero yo no tengo esa experiencia y aún hoy día tengo mis luchas y tengo mis situaciones y cometo pecados y entonces es, por lo menos para mí, es bien difícil aún acostarme a dormir sabiendo que tengo problemas con mi mejor amigo. En este caso Dios. Pero me pasa también con otros. Cuando yo tengo problemas con gente, es difícil acostarme a dormir porque estoy pensando en que, ay, a lo mejor le dije eso, a lo mejor lo entendió mal y por qué esto y por qué lo otro. Entonces me gusta estar en paz con todo el mundo. Y entonces lo que está diciendo Jesús, tú puedes tener paz primero cuando resuelva los asuntos que tienes conmigo. Y Él está en la disposición. Todo esto nos está diciendo Dios, creador de todas las cosas, envió su Hijo, envía su Espíritu para estar con nosotros. Su intención, su deseo es morar, habitar con nosotros. Y eso nos debe rendir para saber que Dios eterno quiere que estemos bien con Él, quiere restaurarnos, quiere ayudarnos. Cuando se menciona el pecado, no es para hacerte sentir oprimido ni sacarte todas las cosas malas. El pecado se menciona porque es un problema que hay que resolver, que hay que sacar del medio para que haya esa unidad. Y necesitamos confiar en el Padre, necesitamos confiar en el Hijo, necesitamos confiar en el Espíritu Santo para que esa relación y esa paz permanezca en nosotros. Y la paz de Dios nada tiene que ver con las circunstancias, porque las circunstancias que un inconverso puede tener pueden ser las mismas que yo tengo, pero yo siento paz. Sí, por eso puede haber una pandemia, por eso pueden haber terremotos, por eso pueden haber huracanes, por eso pueden haber sin número de cosas, que la palabra de moda es resiliencia, ¿verdad? Que lo que llamamos resiliencia y que el mundo usa como resiliencia, nosotros lo definimos como la paz de Dios en nuestra vida para siempre, que nos hace estar seguros no importando las condiciones. Y eso es lo que ha provocado ¿verdad? Que muchas veces nos llamen locos, porque hay cuántas personas sabemos que pasan por crisis, unos problemas terribles y sin embargo son fieles a Dios, siempre están dando una palabra de aliento a ellos, y pues las personas del mundo que no conocen esa paz no pueden entender. Y bueno, en la Biblia también habla de eso, de que le parecerá locura al inconverso la experiencia que yo he tenido con ese Dios vivo que vino a morar en mí. Vamos a ir avanzando. Sí, el tiempo la promesa es estar una hora y queremos hacer honrar ese tiempo y manejarlo bien. Importante que hay esa paz está condicionada a la obediencia. Y es una condición de obediencia, pero a la misma vez Dios nos suple las herramientas para ser obedientes. Claro. Y es cuando nosotros aceptamos nuestra condición y decimos necesito ayuda, pues Él viene, nos ayuda, Él viene, saca esos pecados, esos errores, los limpia, nos restaura, entonces viene a morar en nosotros, que nosotros tomando las buenas decisiones de escucharlo a Él, es la que nos hace ser obedientes
cuando somos obedientes, tenemos paz. Y Él Es provee. una cadena de buenas decisiones que tenemos que tomar. Aleluya. El que no tiene a Cristo, definitivamente no tiene paz. No tiene la paz que la Biblia está mencionando. Puede tener la paz del mundo, que es una paz aparente, que es una paz Pero la paz del mundo es ausencia de problemas, ¿sí? ausencia de conflicto. La paz de Dios es aún en medio de los conflictos, aún en medio de la tormenta. Sí. Aleluya. Todo esto, toda esta conversación nos lleva al último mensaje de Jesús, ¿verdad? Esto pasa un Jueves Santo, el Jueves Santo, lo que conocemos como el Jueves Santo. Él quiere preparar a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él sabe lo que va a pasar y ellos no saben. Él espera de ellos que se comporten de cierta manera. Ellos están recibiendo una noticia que los deja en shock. ¿Será importante para Jesús lo que Él está diciendo en esos momentos? Yo creo que Él está dando como este único taller de capacitación, porque me tengo que ir y tengo que estar seguro de que hayan entendido lo que les estoy diciendo. Sí, yo lo veo como aquel que sabe que va para un largo viaje y va a dejar de ver a la familia por mucho tiempo. Aquel que sabe que está en su lecho de muerte y quiere dejarle las últimas palabras a sus hijos. Lo veo como aquel que sabe que el mensaje que tiene es tan importante que tiene que dejarlo impregnado en la gente. Y eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Es el último mensaje antes de ser entregado, antes de ir a la cruz. Pero este mensaje da una base a una promesa que Él hace después de resucitado. Porque Él le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que no reciban la promesa que escuchaste de mí, que Él la menciona, la promesa que menciona Juan el Bautista y la promesa que está en el Antiguo Testamento, que es esto: el Espíritu Santo va a venir a morar con vosotros y ustedes van a ser llenos de su presencia. Y se manifiesta en Hechos 2, cuando hablamos en otras lenguas, y comienza esta nueva experiencia de la iglesia con el Espíritu de Dios. Hay una solicitud de parte de Jesús en este último mensaje que dice: permaneced en mí. Estamos hablando de capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira qué interesante. En el capítulo anterior está diciendo: me voy. Uh-huh. Y en el capítulo 15 está diciendo: permanezcan en mí. Uh-huh. Y es eso, esa vertiente, eso de me voy, Pero no me lo voy a voy a dejar quedar solo, pero tienen que permanecer en mí. Entonces, ¿cómo permanecer? Entonces trae esta ilustración, este ejemplo, este maestro de maestros, trae esta enseñanza de algo tan natural como una vid, tan normal en el pueblo de Israel, una vid. Yo no sé si yo he visto una vid en persona, ¿sabes? Si yo he visto ese fruto de un huerto de uva, o sea, creo que nunca lo he visto, pero esto era normal para el pueblo de Israel, y él lo utiliza para decir: el Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, y el pámpano, si no está pegado a la vid, no puede dar fruto. Y esta unidad, de nuevo, el Padre es el labrador, yo soy la vid, y entonces en el capítulo siguiente vuelve a traer
el Espíritu de Dios obrando en ellos, que esa esencia de Dios obrando y haciendo que se produzca. Dios el Padre es el labrador, pero también su Espíritu está germinando vida junto con la vid. Y permanecer quiere decir constantemente. No, en ningún momento el fruto se muere. Si se despega de la rama, o no da fruto, o el fruto que había se seca, se muere. No tiene los nutrientes que necesita para seguir desarrollándose. Te apartaste por completo de aquello que produce fruto. O sea que si nosotros permanecemos, Dios nos va a ayudar a que se noten nuestros frutos. No, y es esa convivencia. Es que lo que está diciendo es, nosotros vamos a... Este compromiso es para vivir juntos. Y no en cuartos separados, sino en el mismo cuarto y están viendo a todas partes juntos. O sea, esta relación es más íntima que la relación matrimonial, es estar ahí todo el tiempo. Que claro, Pablo utiliza también el elemento del ejemplo del matrimonio para hablar de la relación de Cristo con su iglesia, pero es ese elemento de Dios y haciéndose real, permanencia es estar presente, pero también es ese elemento del Antiguo Testamento del templo, de que ahora nosotros venimos a ser el templo del Espíritu de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, y esa y es hermoso saberlo, porque no depende de que los templos están cerrados, no depende de que pues estamos aquí y no podemos salir de nuestra casa. Bueno, ¿qué significa? Que Dios dejó de estar contigo porque tú no puedes ir a congregarte. La congregación es la unidad de aquellos que forman parte de la familia de Dios, decidiendo reunirse para adorar a Dios juntos. Interesante que él dice, el Consolador va a estar con ustedes para siempre. Pero parafraseando entonces más adelante, dice, pero yo necesito que ustedes permanezcan en mí. O sea, Él va a estar ahí. Entonces yo soy el que voy a decidir si yo permanezco. Pero Él va a estar ahí siempre. Él va a estar ahí. Él va a estar, a última instancia, el que decido adherirme o salirme soy yo. ¿Sí? Él va a estar ahí para siempre. Para siempre. Y esto es importante saberlo porque muchas veces nos sentimos abandonados y huérfanos porque cometimos un error o porque las circunstancias que están alrededor de nosotros nos hacen ver que hemos fallado. Hay aquellos que todavía tienen la teología de los amigos de Job. Que, porque tú estás pasando un momento difícil, quiere decir que estás algo mal. hiciste. Algo hiciste y no han pecado. Vamos a decir, no todos pecamos, pero no tienen una vida de pecado. Están siendo fieles a Dios en todo lo que debe ser fieles, pero sufren. Y esa es la pregunta: ¿por qué sufre el justo? Se nos olvida que Dios está presente y ha prometido estar presente, aun cuando fallamos. Dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros abrimos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados. Entonces, tenemos que, otra cosa, el elemento que tenemos es este Dios retirado, distante, que no interactúa con su pueblo. Y Dios con nosotros, Emmanuel, es que se ha acercado. Y esta promesa de que el Espíritu va a venir para permanecer en nosotros es Dios cumpliendo esa promesa, ¿no? Yo no estoy allá lejos, yo tengo mi trono, pero yo estoy en mi trono y yo puedo estar contigo y voy a estar contigo. Yo estoy en todas partes y me voy a hacer presente en parte de tu vida, en parte de tu familia, en parte de tu trabajo, en parte de tu escuela, en todo lo que tú me permitas reinar y estar contigo, ahí yo voy a estar presente. Aleluya.
Dice el versículo 16 en capítulo 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Me llama la atención porque nuestra experiencia, nosotros podemos deducir que fuimos nosotros los que pasamos al frente, ¿verdad? Los que acostumbramos en esta área del mundo. No sé cómo sea, por lo menos en la iglesia, pues nosotros pasamos al frente, somos los que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Nosotros somos los que nos movemos a aceptar al Señor, y entonces de pronto como que se nos hace difícil, ¿cómo es que Él me eligió si fui yo el que escogí aceptarlo? Y eso es parte de la función del Espíritu que no vemos, pero está creando un fruto en mí que produce lo que Él quiere. No, es importante seguir poniendo los rompecabezas en su sitio, y es que la elección, y no queremos confundirlo con aquellos que tienen un pensamiento de que Dios tiene sus escogidos, ¿verdad? Predestinación, y ese elemento es esa elección de que el deseo de Dios, la intención de Dios es que toda criatura, todos sean salvos. Ese es su deseo, y por eso Él se acerca. No me elegiste vosotros a mí, es porque yo me acerqué. Yo estoy buscando, yo soy el que busca la oveja perdida, yo soy el que barro la casa buscando esa moneda perdida, yo soy el que busco para encontrar esa perla de gran precio. Me manifiesto para que te des cuenta de que necesitas de mí. El que llamo la atención soy yo. Yo deseo, yo quiero estar contigo. Yo soy el que doy ese paso. Y yo te he visto como mi hijo. O sea, nunca te he dejado de ver como mi hijo. Tú has dejado de ser mi hijo, pero yo nunca te he dejado de ver como mi hijo. Y eso son dos cosas diferentes. Se nos olvida nuestra identidad. Yo siempre seguiré siendo padre. Tú renunciaste a ser hijo por tu voluntad, pero yo sigo siendo el padre. Yo te voy a recibir. Aleluya. Tú elegiste otro padre. Aleluya. Pero yo soy tu verdadero padre. Gloria a Dios. Para ir avanzando, que ya yo creo que ya estamos en la hora. Vamos a cerrar con esto, no como habíamos planificado, pero el versículo 7 del capítulo 16 dice, pero yo digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Ciertamente, Jesús está con ellos se sienten seguros, pero mientras Jesús está en su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo, Dios, al hacerse hombre, tiene las limitaciones que tiene el cuerpo humano, aún siendo Dios, ¿verdad? Pues una de las partes que nos conviene que Él se fuera es porque ahora el Espíritu iba a estar en todas partes, cosa que un hombre no podía, porque tiene obviamente sus limitaciones, pero hay más allá de eso. Sí, igual, vuelvo a lo que estamos hablando, es esa promesa de Dios estando con su pueblo para siempre. Es entender la profecía de Joel, es entender las profecías de Ezequiel, es entender las profecías de Isaías. Cuando habla, el Espíritu de Dios está sobre mí, está diciendo el Mesías, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar de todo lo que va a hacer el Mesías. Pero ese mismo elemento es el mismo elemento que va a ser el Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y por eso estábamos hablando al principio de el Espíritu de Dios en la iglesia. Y es que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la cabeza, y la iglesia llena de la presencia de Dios, es lo que va a hacer
imposible que esto siga hacia adelante. Entonces, lo que está diciendo Jesús, conviene que yo me vaya por muchas cosas. Primero, conviene que yo me vaya porque tengo que ir a la cruz. Conviene que yo me vaya porque conviene que yo resucite. Conviene que yo me vaya porque cuando yo resucite, haciendo y envío esta presencia que va a estar en todos a la misma vez. Que puedo enseñarles a todos como le enseñé a ustedes 12. Que puedo... Igual de personal. Sí. Que puedo estar con ustedes de una manera relacional como la tuve con Juan, que se recostó de mi brazo. En una relación personal como la que tuve con Pedro cuando hacía sus loqueras, pero también cuando fui con él y estuve con él para restaurarlo cuando falló. Esa persona de Jesús, siendo maestro, compartiendo y siendo ese ejemplo del Padre, ahora la tenemos, el Espíritu de Dios moviéndonos, dirigiéndonos y ayudándonos en todo, juntos con la palabra de Dios, que es esa guía que no nos deja ir a que otros que traten de imitar la voz del Espíritu traten de hablar cosas que no son. Pues nosotros tenemos una palabra segura, una profecía segura, que es la palabra de Dios. No solamente para vivirla, no solamente para experimentarla, sino también para compartirla. Cuando nosotros tenemos la experiencia de recibir a ese consolador en nuestro corazón, no estamos haciendo otra cosa que reconciliándonos con Dios, ¿verdad? Dejamos una vida que no le agradaba a Dios, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él pasa a morar con nosotros y, como tú decías, ese matrimonio está reconciliado. Pero de esa misma manera, no solamente para que lo disfrutemos, sino para nosotros como iglesia, como el tema es el Espíritu de Dios en la iglesia, a la iglesia se le ha dado una misión. La misión es el ministerio de la reconciliación. Lo mismo, la misma experiencia que tú tuviste y que yo tengo, la tenemos que compartir y tenemos que proclamarla y tenemos que anunciarla y tenemos que invitar a otros a que se convenzan de que esto es cierto. Y que además de en lo personal, este matrimonio que habla, que tenemos la intimidad en la oración, en que podemos restaurar nuestra vida, cuando vamos afuera es imposible nosotros esperar que alguien responda a la palabra de nuestro mensaje sin que el Espíritu de Dios obre en esa persona. Entonces, aunque tenemos esta dinámica de que el mundo no lo puede ver, pero el mundo está recibiendo estas manifestaciones porque el individuo que está lejos de Dios no se puede acercar a Dios si no es porque el Espíritu lo convence de pecado, lo identifica con la verdad y lo restaura y lo santifica. Que eso es lo que dice Ezequiel, que el Espíritu va a venir y va a transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces eso es imposible poder experimentar eso, sino que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Aleluya. El ministerio de la reconciliación o el mandato o la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 y dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Aleluya. Así que me parece que es un mensaje directo de la iglesia,
A la iglesia. A la iglesia, a que recordemos que no fuimos llamados a señalar, sino a restaurar. Y entonces, nosotros no tenemos que hacer el trabajo del Espíritu Santo, lo va a hacer solo. Aleluya. Quien viene a la iglesia, una de las cosas por lo que viene es porque sabe que ahí puede encontrar el mensaje de Dios. Ujú. Y dentro del mensaje de Dios está el mensaje de restauración y reconciliación. Y cuando escucha el mensaje de Dios y el Espíritu Santo comienza a ministrar, nosotros no tenemos que señalar el pecado de ellos, porque el mismo Espíritu le va a hacer a ellos confesar su pecado. Ujú. Entonces, es como tú me digas, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y dice, pero ¿quién eres tú para decirme eso? Pero cuando es el Espíritu que me dice, tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer lo otro, ahí yo no peleo, ni discuto, ni hablo, porque el Espíritu está redarguyendo mi corazón, redarguyendo mi corazón, para que yo, enseñándome las cosas que están mal en mi vida. Porque es una de sus funciones, enseñar. El mejor maestro está dentro de nosotros y nos va a enseñar qué está bien, qué está mal, qué le agrada y qué no le agrada al Señor. Nosotros siempre, nuestro ministerio va a ser ofrecerte a un Dios de amor, a un Dios perdonador que fue a la cruz por perdonar tus pecados, no importa cuán grande haya sido. Amén. Aleluya. Así que gracias, Gilberto, por estar una vez más con nosotros. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron y que compartieron este estudio. Ciertamente, pues, hay mucho material, ¿verdad? Que en una hora, pues, es difícil, pero tratamos, ¿verdad? De por lo menos compartir un poco de esta experiencia maravillosa de haber recibido a ese maestro a través del Espíritu de Dios en nuestros corazones. No, y esperamos que desde su casa, desde la sala de su casa, igualmente usted tome un tiempo e invite a otra persona a ser parte de este tiempo de reconciliación con Dios. No tiene que invitarlo a la iglesia porque usted es la iglesia. Aleluya. Invítelo a pasar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que oramos al Señor dándole gracias y gracias a todos aquellos que compartieron con nosotros. Gracias, Gilberto, y pues te espero en la próxima. Tú sabes que eres siempre bienvenido a la sala de mi casa. Gracias. Y ustedes también. Dios les bendiga mucho. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre amado, por este momento agradable que hemos compartido. Tu palabra, Señor, es nuestra intención indagar, aleluya, y permitir que la misma nos ministre, Señor, y así también haga lo propio con todos aquellos que nos ven, nos escuchan, Señor, a través de esta red. Aleluya. Ayúdanos, Padre amado, a siempre tratar, aleluya, de llevar esta palabra correctamente, a fin, Señor, de que como es tu deseo, todos lleguen a los pies de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto.